para mí. Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Dios. Vamos a vernos con las viejitas. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Daba tu amor y poder, nos cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Daba tu amor y poder, nos cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Queremos verte, Señor. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder. Vamos aquí, creo en ti, Jesús. Tú quedarás en mí. Creo en ti, Jesús. Tú quedarás en mí.
Verla, está bonita, verla. No. Dichoso, hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Dichoso, hijo de Dios, y quiero levantar a ti tus manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, ejerciendo tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Somos hijos de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Somos hijos de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios y creo en ti, Jesús, no te harás de mí. Y creo en ti, Jesús, no te harás de mí. ¿Por qué le dices en este momento? Cierra tus ojos por un momento y dile a Dios, Dios, ya estamos aquí conectados. Yo quiero recibir todo. El día de hoy quiero recibir todo lo que tú tienes para mí. El día de hoy me llevo todo lo que tienes para mí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti. Jesús, no te harás de mí. Yo creo en ti, Jesús, no te harás en mí. Gracias, Jesús. Dejamos el lugar aquí a nuestro pastor. Tiene el micrófono aquí enredado. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Me da gusto saludarlos. Bienvenidos los que están aquí en casa, ¿verdad? Estamos contentos. Casi no se escucha. Ok, no me escucha. No se escucha. A ver, súbele el volumen allá.
¿Todos me escuchan allá? Los demás, Milka, ¿me escuchas bien? Kelly, ¿me escuchas bien? Perfecto. Ok. Gracias. Súbele el volumen a tu computadora, Elendira. Ok. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que es Stanley Black, un gran amigo, un gran mentor. Le conocí hace muchos años. Le he visto trabajar de una manera increíble cuando trabajaba en grandes ministerios. Obviamente es un hombre que ya ha predicado y todo esto. Unió un ministerio con Jimmy Swaggart hace muchos años. Y bueno, llenaban estadios impresionantes de 120,000, 150,000 personas. Y bueno, Stanley Black sigue predicando alrededor del mundo. Es un ministerio hispano-inglés porque predica tanto en inglés como en español. Y gracias a Dios que predica en español para que lo podamos entender por acá algunos, ¿verdad? Pero estoy muy contento, estoy muy honrado por tenerte, Stanley, aquí en esta casa. Es una bendición tenerte con nosotros. Están conectados algunos pastores, algunos líderes, algunas personas que están aquí viéndote, otros están en Zoom y otros están en Facebook. Entonces, estamos contentos de tenerte con nosotros. Es un privilegio para mí tenerte a ti juntamente con tu esposita, que son una bendición. Y recuerdo aquellos momentos que compartimos, estuvimos ahí en tu casa. Recuerdo que mi papá tocaba el piano ahí en tu sala. Recuerdo que tenías un piano muy bonito. Y bueno, buenos recuerdos tengo todavía, ¿verdad? Y claro, un maestro, un mentor como tú y que traes una palabra exacta para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Stanley, por permitirnos tener ese tiempo. Varios meses estábamos esperando este momento, que tu agenda te lo permitiera porque eres un hombre muy ocupado, viajas alrededor del mundo y bueno, pues no quiero quitarte más tiempo, queremos que tú tomes este lugar y que en ese mismo instante puedas compartir la palabra con todos nosotros. Así que bienvenido, Stanley Black, esta es tu casa, este es tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro, y créeme que es un gusto muy grande para mí verte a ti nuevamente, porque cuando nos conocimos por vez primera, eras apenas un joven adolescente. Sí. Y ahora estás proyectando quizás tercera edad, no sé. Bueno, yo ya pasé esa edad, pero yo le digo a la gente, no me llamen de tercera edad, llámenme adolescente reciclado, porque eso es lo que soy, un adolescente reciclado. Bueno, pasaron creo que quizás 30 y pico de años desde que nos vimos allá por Coyoacán. Creo Sí. que tu padre fue el que montó el evento y fue algo maravilloso. Hermano Wayne Myers estuvo también por ahí. Sí, Pues hoy me da mucho gusto estar en tu casa y poder hacerlo en una forma informal hasta cierto punto, como entre familia. No tengo que lucir el atuendo de predicador, el traje. Apenas traigo una camisita aquí gana y estoy muy cómodo. Así es que, en primer lugar, quiero expresar mi más profundo sentir de gratitud a ti por brindarme esta oportunidad. Fíjate que llevo 66 años predicando y esta es la primera vez que voy a usar la tecnología para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Nunca antes lo había hecho y por eso he estado hasta un poco nervioso. Pero yo quisiera en este día, vamos a hacer una oración antes de entrar a la palabra. Padre, yo te suplico que en esta noche, en este día, nos concedas una unción especial, que una doble porción de la unción de tu Espíritu Santo repose sobre tu siervo para que tu palabra llegue edificante a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y llene de gozo y poder, ese poder que rompe ataduras, que quita cargas y destruye yugos. Tu presencia que ahuyenta al enemigo y nos da la victoria. Permítanos que este sea un día de inspiración, un día de celebración, un día de impartición y que tu pueblo reciba con gozo tu palabra y que tu pueblo sea edificado por medio de ella. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, antes de entrar a la palabra, no sé si
Alex se acordará, pero yo disfruto de la reputación de ser un predicador del evangelio eterno. O sea que a veces comienzo queriendo predicar un mensaje de 40, 45 minutos y termino predicando hora y media y hasta. Una vez estuve en Nueva York, en una iglesia que se llama La Gran Comisión, y cuando terminamos lo filmaron y el pastor me dice, hermano Black, antes de llevarlo al hotel, ¿le gustaría pasar por mi casa para que se vea en video predicando por 2 horas y media? No, pastor, no puede ser posible. No, usted predicó por 2 horas y media, lo vamos a usar para varios programas de televisión. Bueno, voy a tratar con la ayuda del Señor de hacer de esta enseñanza lo más compacta posible para ver si la podemos hacer toda. Pero quiero invitarles para que lean conmigo en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Este es un pasaje que conforme lo estudiemos, nos vamos a dar cuenta que hay unas verdades aquí que deberían de ser características o rasgos de todo creyente y obviamente de todo siervo de Dios. Comienza el capítulo 47 de Ezequiel en el versículo 1 diciendo, y quiero que lo sigan muy de cerca porque a veces hay algunos pasajes que a simple vista no parecen decir nada y no le capta uno nada hasta que comienza uno a analizarlos y a estudiarlos. Comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 47, y este es un joven profeta que está siendo llevado en un paseo, en un recorrido por la casa de Dios, por decirlo así, en un tour de la casa. Y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, que he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y tomen en cuenta todo lo que está diciendo ahí, aunque de momento parece que no dice gran cosa, pero síganlo muy de cerca. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y volvió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Midió 1000 codos. Noten, comenzaron a medir la profundidad de las aguas. Midió los primeros 1000 codos y dice, y me hizo pasar por las aguas y las aguas le llegaron hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado de la ribera del río. Y volviendo yo vi y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Noten, recibirán sanidad las aguas. Y este es un versículo clave, 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber llegado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como líderes en la obra de Dios, estamos involucrados en la empresa más gigantesca, que es la obra de Dios. La empresa de Dios es mucho más grande
y más poderosa que Teléfonos de México o Altos Hornos de México o Banco Nacional de México, que cualquiera de las grandes empresas del mundo. Así es que tú y yo estamos involucrados en la empresa más gigantesca a este lado de la eternidad, que es la obra de Dios. Amén. Es algo más grande que todo lo terrenal, porque tú y yo estamos representando el reino celestial. En otras palabras, tú y yo somos parte del cuerpo diplomático celestial, y es el privilegio de un grupo muy selecto y distinguido de hombres y mujeres. Es un privilegio sagrado, un honor y privilegio tan grande que destacados hombres de Dios lo han expresado de esta forma. La última vez que tuve el privilegio de estar en Londres con mi esposa, estuvimos ministrando, por cierto, en una iglesia que fue pastoreada por Carlos Wesley, ahí en la zona de Westminster Abbey en Londres. Y yo siempre había tenido muchas ganas de visitar el tabernáculo donde había predicado Carlos Spurgeon, este famosísimo predicador. Y cuando fui ahí, tuve la oportunidad de ir un domingo por la mañana. Tenían muchos de los dichos famosos de él. Este hombre ha escrito multitud de libros. Y había de los dichos que él ha expresado en sus libros. Y en uno de ellos, él dice lo siguiente: es un honor y un privilegio tan grande y tan sagrado que hombres como Carlos Spurgeon dijo: yo no me rebajaría a ser rey a cambio de mi ministerio. En otras palabras, estos hombres rehusaron un reinado por su ministerio. En otras palabras, ser rey para ellos era inferior a ser ministro del evangelio. Y lo que hace esto, que es que el ministerio sea algo mucho más excelente y que tiene mayor atractivo que ser rey, es porque somos portadores del mensaje del Rey de Reyes y el Señor de Señores, representando el reino celestial. Ahora, aquí en este pasaje que acabamos de leer, que tiene que ver con los siervos de Dios, los profetas de antaño, y obviamente los sacerdotes de antaño, y los pastores o apóstoles y predicadores del evangelio. Aquí encierra una serie de características que debe de tener el siervo de Dios, el hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pastor, el evangelista, el maestro, el profeta, el hombre que Dios usa. Y conforme avancemos estudiando, lo vamos a ver. Ahora, en un principio dije yo que hay muchos pasajes bíblicos que a simple vista, cuando los vemos, no dicen nada, no dicen gran cosa, pero al analizarlos vamos descubriendo que son una joya en bruto. Y este es uno de esos pasajes que al irlo desmenuzando y al irlo investigando y analizando, vamos a ver que es un diamante realmente, es un tesoro que tiene enseñanzas de gran valor para nosotros. Los primeros dos versículos aquí, quiero que noten que lo que el joven profeta ve en primera instancia, lo que él ve es un río que está fluyendo. Un río es una corriente de aguas. No es un lago con aguas estancadas. Son aguas corrientes, es un caudal de aguas que está fluyendo. O sea, ese río no solamente es simbólico o representativo del Espíritu Santo, pero también es simbólico de ministerio, porque el ministerio simboliza vida. Donde llega un ministerio que es enviado por Dios, ungido por Dios, ese ministerio va a producir vida, va a traer vida. Así es que lo primero que el hombre de Dios, el profeta, vio cuando lo llevaron por la casa de Dios, era un río, el río de Dios que fluía. Así es que la primera cosa que vemos aquí es, los primeros dos versículos nos dan el comienzo de la vida en el Espíritu. Luego la segunda cosa que sigue con el versículo 3 es el descubrimiento gradual de la vida en el Espíritu en una dimensión más profunda. Y la tercera cosa que vemos desde el versículo 6 al 9
son los resultados de la vida en el espíritu en una dimensión más profunda. Ahora, dije hace un momento que el río de Dios aquí es símbolo del Espíritu Santo y también es símbolo de ministerio. Ahora, quiero que entendamos una cosa. ¿A dónde se originaban estas aguas? Este río, en la casa de Dios. Fluía desde el altar por el umbral de la casa de Dios. Todo ministerio se origina, o sea, nace en la casa de Dios. Todo ministerio tiene que estar conectado a una iglesia local, porque la iglesia local es la institución que Dios ha establecido como el instrumento para difundir su evangelio por toda la faz de la tierra. Así es que no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea su ministerio, asegúrese de que está conectado a la casa de Dios, a un ministerio local, que usted tiene un pastor. Por ejemplo, yo tengo 83 años de vida, 66 años de estar predicando este glorioso evangelio en 63 países del mundo. Pero tengo una iglesia local donde soy miembro y un pastor. Años atrás, mi pastor fue el pastor fundador de esta iglesia. Él pastoreó esta iglesia quizás por más de 30 años. Luego se la pasó a su hijo. Su hijo llegó a ser mi pastor, era un hombre menor que yo. El pastor fundador me llevaba algunos años a mí, pero estuve sometido a él. Él sabía todo lo que yo hacía durante todo el año, a dónde viajaba yo, y siempre nos reuníamos a principios de año y al final del año, al comienzo del año, para darle yo más o menos una idea de lo que yo iba a estar haciendo durante todo ese año, y al concluir el año le daba un reporte de todo lo que habíamos hecho durante el año, los países donde habíamos viajado predicando este glorioso evangelio. Luego vino su hijo y él fue nuestro pastor como por 30 años. Ahora está el nieto del pastor fundador, que es un muchacho de, no sé, 20 y pico, 30 años, lo más puede tener este joven, que es el nieto del pastor fundador. Él es mi pastor, pero todavía sigo sometido a este joven pastor. Así es que todo ministerio se origina en la casa de Dios, sale de la casa de Dios, pero nunca se desconecta de la casa de Dios. Siempre sigue conectado a la iglesia local, porque noten que las aguas salían de la casa de Dios y brotaban de debajo del umbral de la casa de Dios. Amén. Así es que es muy importante. ¿Qué simboliza la casa de Dios? El río de Dios, es el fluir del Espíritu Santo. Y que créame, mi querido hermano, que sin el fluir del río de Dios en nuestras vidas, nos estancamos, la visión se vuelve opaca y nebulosa, y el ministerio se vuelve rutinario y aburrido. Ahora, note que las aguas salían de por debajo del umbral de la casa. No descendían de una elevada catarata, sino que salían de debajo del umbral de la casa de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, estas aguas no son para los prepotentes, para los superdotados, para los orgullosos y soberbios, pero para los que caminan humildemente delante del Señor. La palabra dice que el que se humillare será ensalzado. Y créanme, mis queridos hermanos, que el que se humillare ante Dios se va a parar delante de reyes. Lo menciono como un testimonio ligero de pasada. Dios me ha concedido el privilegio de estar en presencia y conocer a 2 presidentes de la Unión Americana. He tenido el gusto de conocer al presidente Kennedy y luego más después al presidente Reagan, 2 presidentes de la Unión Americana. Y también he tenido el gusto de conocer, creo que son 6 presidentes de la América Latina, de países donde hemos andado predicando
por todo Centro y Sudamérica. Pero la cosa que estoy tratando de enfatizar aquí, y que muchas veces es una de las cosas de que carecemos muchos creyentes y muchos siervos de Dios, es la humildad. La palabra de Dios es muy enfática en cuanto a la importancia de la humildad. Cristo, que fue el siervo, el Hijo de Dios, Él nos enseñó sobre la humildad. Él caminó humildemente delante de Dios Padre y delante del mundo. Así es que el fluir de esas aguas no son para los orgullosos, no son para los prepotentes, pero para aquellos que anden humildemente delante del Señor. Porque el que se humilla delante de Dios se va a parar enfrente a grandes personalidades. La ruta más rápida para subir es comenzando abajo. Hay muchos que terminan la escuela bíblica. Yo recuerdo cuando yo me gradué del seminario, un seminario teológico aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Tenía tantos compañeros que eran grandes soñadores y qué bueno, hay que soñar y hay que soñar en grande, porque servimos a un Dios grande y debemos de creer a ese Dios grande por cosas grandes. Pero muchas veces se le puede subir a uno a la cabeza con orgullo la grandeza que uno quiere lograr. Y para primero llegar a la grandeza, uno tiene que humillarse, porque dice el Señor que el que se humillare será ensalzado, o sea, engrandecido. Pero tú no te engrandeces por tu propia cuenta. Primero caminas humildemente delante del Señor y Él es el que te va a hacer subir a la altura que Él quiere que subas. Amén. Muchas veces tu actitud determina tu altitud, o sea, la altura a que vas a llegar. A mí mucha gente, yo como les dije hace un momento, yo llevo 66 años predicando ese glorioso evangelio. Y Dios me ha permitido estar en 63 países del mundo. Todo el continente americano lo he andado desde Canadá hasta la Tierra del Fuego en Chile. Todos los países de nuestra querida América Latina. Tuve el privilegio de ser misionero en Costa Rica por 4 años, 11 años en Guadalajara, Jalisco, donde nacieron mis 3 hijos varones. Y todo eso yo jamás me lo hubiera imaginado, que Dios me permitiría eso. Muchos de mis amigos, grandes predicadores aquí en Estados Unidos, cuando me invitaron a traducirle a Jimmy Swaggart, que yo no sabía que tenía el talento para traducir. Yo soy un predicador primero que todo. Es lo que he hecho toda mi vida. Y ahora, claro, que le traduzco a muchos de los grandes ministerios. Dios me ha concedido ese privilegio. Incluso me permitió traducirle a un hombre del medio secular que fue el orador motivacional más famoso del mundo. Se llamaba Zig Ziglar. Tuve el privilegio de viajar con este hombre a Sudamérica y a otros países traduciéndole. Pero ¿cómo fue que aconteció todo? Y muchos de mis amigos me decían, cuando yo empecé a traducirle a Jimmy Swaggart, Stanley, tú eres un predicador y tienes unción y mensaje. ¿Qué tienes que andarle haciendo segunda a Jimmy Swaggart? Y yo me sonreía y les decía, ¿saben? Si Dios me hubiera llamado a ser el limpiabotas, como dicen en México, el boleador, el que le lustra los zapatos a Jimmy Swaggart. Si eso era lo que Dios me hubiera llamado, yo hubiera sido el mejor boleador de zapatos. Porque seguro estoy, que si soy fiel en lo pequeño, voy a graduar a cosas más grandes. Porque el que se humillare será ensalzado. Amén. Ahora, la ruta más rápida hacia arriba es comenzando abajo. Los talentos de muchos los ha llevado a donde su carácter no puede llevarlos, pero no los mantiene allí. Suben velozmente como un meteoro y de pronto se estrellan como una estrella estrellada. Porque las alturas del ministerio, mis queridos hermanos, son muy altas y muy peligrosas. No trates de escalarlas por tu propia fuerza y talento. Deja que Dios premie tus esfuerzos y que Él te eleve a la altura que Él desee para ti. Porque de nuevo el que se humillare será ensalzado. Dice la Biblia que delante de la caída está la soberbia. ¿Por qué?
porque Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, mas da gracia a quienes, a los humildes. Resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hace poco tuve el privilegio de visitar la iglesia de este joven en la ciudad de Guatemala, el hermano Cash Luna. Es la iglesia más fabulosa que he visto en todo el mundo. Tiene la fachada, es como una paloma, preciosa. Única iglesia en el mundo que he visto que tiene un edificio de estacionamiento para carros. Gigantesco, varios pisos. Y cuando él entró a lo que llaman el cuarto verde, donde me tenían, cuando él entró con su esposa y me vio a la distancia, vino corriendo, cruzó el cuarto y me dio un gran abrazo. Qué gusto, hermano, y privilegio que Dios me concede por primera vez poder conocer a mi mentor. Su mentor, pastor, yo ni lo conozco a usted hasta ahora. Hermano, ¿se acuerda cuando usted venía a la iglesia en la ciudad de Guatemala que se llama la Confraternidad Cristiana de Guatemala con el pastor Jorge López? Sí, hermano, yo venía todos los años a dictar conferencias y seminarios y campañas evangelísticas. Pues yo era líder en esa iglesia, ahí me convertí y siempre lo traían, lo metían al cuarto verde, a la plataforma y de ahí al hotel y luego usted se iba y nunca lo pude conocer. Pero usted fue mi mentor, todos esos seminarios que usted daba y esos estudios, ahí fue donde yo me fui formando. Y cuando usted traducía los mensajes de Jimmy Swaggart y los estudios, eso fue parte de mi formación. Y me regaló un libro que él escribió que se llama En honor al Espíritu Santo, y escribió exactamente lo mismo en el libro. Finalmente se me concede el privilegio de conocer a mi mentor, Stanley Black, y lo firmó. Si caminamos con humildad delante del Señor, créame, mis queridos hermanos, Dios se va a hacer cargo de llevarnos a lugares donde nosotros jamás soñamos que podríamos llegar. Porque el que se humillare será ensalzado. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, se humillaren y oraren. Si pregunto yo a los pastores que me están viendo este día, ¿cuántos de ustedes han utilizado este pasaje en 2 de Crónicas 7:14 para predicar un mensaje? ¿Y cuántos han predicado un sermón que no sea sobre la oración? Todo mensaje que yo haya escuchado de este pasaje bíblico es sobre la oración. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren en sus malos caminos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es un sermón sobre la oración. Pero el tema de este pasaje no es la oración, mis queridos hermanos. Es la humildad. Noten cómo comienza el versículo. Dice, si mi pueblo se humillare. El orgulloso y el soberbio no va a doblar rodillas para orar. Primero viene la humildad. Tenemos que humillarnos antes de que vamos a doblar rodillas para orar. La humildad, mis queridos hermanos, es el énfasis de este pasaje. Ahora, la humildad no es un acto religioso o un ceremonial que realizamos, es una condición del corazón. Amén. La humildad te dará a ti una autoridad espiritual que ningún grado teológico o ningún título universitario te podrá dar. El libro de Proverbios en el capítulo 22 y el versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. En otras palabras, encierra, es lo primero que Dios quiso que este joven profeta aprendiera. Necesitas caminar en humildad porque estas aguas del río de Dios, el fluir del Espíritu Santo, no es para los soberbios, no es para los orgullosos, pero es para aquellos que caminan humildemente delante de Dios. Y no era mi intención detenerme tanto rato en esta parte inicial de la enseñanza,
pero es que es tan importante, mis queridos hermanos. Es importantísimo porque una vez yo me reúno con mis hijos 2 veces al año. Mis hijos vienen, aquí en la ciudad vive solamente uno de ellos, el más chico. Tengo 5 hijos. Los otros 4 viven por diferentes partes del país con sus familias. Pero todo día de acción de gracias o vienen a mi casa o yo voy a la casa de uno de ellos o mi esposa. Y yo siempre les predico un mensaje a mis hijos. Una vez que vinieron a mi casa, en una ocasión yo pasé mucho tiempo orando, buscando al Señor. Señor, ¿de qué le hablo a mis hijos? Y mientras yo oraba, pidiendo la dirección del Señor, el Señor me dijo, háblale a tus hijos sobre la humildad. Lo importante que es tener un corazón humilde. Y sabe, nosotros en nuestro mundo latinoamericano confundimos la humildad con la pobreza. ¿Me entienden? Voy a repetir eso. Incluso nos referimos a la gente pobre como la gente de la clase humilde. No es eso lo que decimos. Ese anda ahí con los humildes. Eso no quiere decir nada, hermano, la pobreza, porque la humildad es una condición del corazón. Mire, el hombre más rico, más adinerado, más millonario en la Ciudad de México, que viva en la mansión más esplendorosa de la ciudad, puede ser el hombre más humilde de la Ciudad de México. Y el más pobrecito puede ser el más orgulloso. Y usted trata de llevarle una ropita o una comida o algo para darle, y su orgullo no permite aceptarlo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y le dije, Señor, ¿de qué le hablo a mis hijos? Háblales de la importancia de la humildad. Y miren, este fue el corazón de la enseñanza. Esto nunca lo he leído en un libro, ni he oído a nadie decirlo. El Señor me lo dio. Y este fue el corazón de la enseñanza. La humildad es tu pasaporte al mundo. Porque te concede el favor de Dios y te da gracia con los hombres. No se les olvide eso, siervos de Dios, líderes, creyentes. La humildad es su pasaporte al mundo, porque te concede el favor de Dios y te da gracia con tus semejantes, con los hombres. Amén. Así es que lo primero que Dios quiso que el joven profeta notara era que las aguas salían de por debajo del umbral de la casa. O sea que esas aguas son para los que caminan humildemente delante del Señor. Hace poco murió el doctor Billy Graham, hace unos 2 años creo. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de participar de las ondas fúnebres y incluso estar en el sitio ahí donde fue sepultado. Y un reportero entrevistó a uno de los voceros oficiales del ministerio del doctor Billy Graham. Y no sé, tal vez los más jóvenes no estén muy enterados de quién fue Billy Graham, pero quizás fue el evangelista más usado por Dios de nuestra generación, de parte del siglo XX y el siglo XXI. Este hombre congregaba multitudes. Tal vez Jimmy Swaggart es el que le sigue, o no sé, tal vez Jimmy Swaggart tuvo multitudes aún más grandes, pero fue un hombre poderosamente usado por Dios. Y le preguntaron a su vocero que les explicara, díganos, Señor, ¿en qué estriba la grandeza del doctor Billy? Díganoslo en una sola palabra. Y el vocero dijo, Señor, no lo puedo decir en solamente una palabra, dice, pero tengo que usar otras palabras. En primer lugar, dice, la primera cosa sería la humildad. En segundo lugar, su integridad. En tercer lugar, su autenticidad. Y por último, su amor. Pero si me obliga a decirlo en una palabra, tendría que decir que fue por su humildad. Así es que no olvidemos eso, hermanos queridos. La primera cosa que Dios quiso introducir a la mente, al corazón del joven profeta, mientras lo paseaban por la casa de Dios, lo primero que vio fue el agua, el río de Dios que fluía de por debajo del umbral de la casa de Dios. No descienden de una elevada catarata para los que tengan que subirse allá a las alturas, pero para los que se humillan delante del Señor. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que la
la primera regla de ministerio, el que aspira al ministerio, el que anhela tener ministerio, la primera regla de ministerio es ser un servidor, o sea, un sirviente, uno que le sirve a otros, uno que vive para otros. El seminario donde mi esposa y yo estudiamos tenía un eslogan, un dicho, era el dicho de la escuela, que decía vivir para otros. Y nos lo enfatizaban todos los días del mundo. Su vida no es su propia vida, es usted la vive para otros. Vivir para otros. Así es que ese era el eslogan de nuestra escuela. Amén. Y nosotros tratamos de proyectar eso con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros semejantes, con nuestros compañeros de ministerio, todos nuestros colegas, porque es una orden muy específica de parte del Señor. Amén. Ahora, noten lo que dice en el Evangelio de San Lucas. Dice que Él quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Quitó de los tronos a los poderosos, a los que llegaron ahí por su propia cuenta, a los que se colocaron sobre un trono por su propia cuenta. Dice que los quitó de sus tronos y dice que Él colocó a los humildes, porque la humildad produce carácter y el carácter produce integridad. Grábese eso en su mente, mi querido hermano, con caracteres indelebles, imborrables. La humildad produce, ¿qué? Carácter o integridad. Y la integridad produce carácter. Amén. Ahora dice, en Mateo dice, entre los que nacen de mujer, no hay otro mayor que Juan. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? Juan dijo, a mí me conviene menguar o decrecer y a él crecer. Y en Miqueas, el capítulo 6, una palabrita que el Señor, ¿qué es lo que requiere el Señor de ti, oh joven, profeta o siervo de Dios? Amar misericordia y entregarte a la humildad delante de Jehová. Lo único que pide Dios de nosotros, si caminamos humildemente delante de Él, con humildad de corazón, Él nos garantiza que vamos a graduar a cosas mejores. Vamos a llegar a cosas mejores. Amén. Ahora, si me quedo ahí, se nos va todo. Ya les dije que yo soy predicador del Evangelio eterno. Me meto por un rumbo y de pronto ahí me quedo y no avanzo. Pero ya vayamos al versículo 2. Aquí las aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y el versículo 2 comienza y dice, me sacó por el camino de la puerta del norte. ¿Qué será lo que quiere decir esto? El joven está siendo llevado en un recorrido de la casa de Dios, en un paseo por la casa de Dios. Y ahora lo sacan por la puerta que mira hacia el norte. Si usted ha leído un poco sobre la geografía bíblica, se ha estudiado un poco sobre la geografía de la Tierra Santa de Israel, no solo he tenido la oportunidad de estudiar un poco sobre geografía bíblica, pero he tenido el privilegio de visitar Israel en 4 ocasiones. Pero si usted ha leído un poco sobre geografía bíblica, usted se da cuenta que Israel tiene 12 tribus. Y a cada una de esas 12 tribus se les ha asignado una porción geográfica, o sea, una porción de terreno en cierta latitud del país. Y si usted se fija, aquí dice que el joven fue sacado a la puerta que mira hacia el norte. Y si lees en el capítulo 48, el versículo 1 de este mismo libro de Ezequiel, dice lo siguiente: esos son los nombres de las tribus desde extremo norte de Etlón hacia Amat, a Sanarán, hacia los confines de Damasco, al norte hacia Amat,
tendrá Dan una parte o una porción de terreno. Entonces, ¿cuál es la tribu que estaba hacia el norte? ¿Cuál fue la tribu que se le asignó una porción de tierra al norte? La tribu de Dan. Ahora, otra cosa. Cada nombre de cada tribu tiene un significado muy importante. En la Biblia los nombres tienen muchos significados muy importantes. Y cada una de las 12 tribus, su nombre tiene un significado. La tribu de Dan, ¿qué es lo que significa Dan? Dan significa gobierno de Dios, autoridad de Dios. Eso es lo que significa Dan. Significa disciplina. O sea, después de que el joven profeta se le quiso enseñar sobre la humildad, la otra cosa que Dios quiere que él aprenda es sobre la disciplina. Se dan cuenta que son conceptos aparentemente muy superficiales, muy insignificantes, pero que a la postre son fundamentos para el creyente, para el líder, para el siervo de Dios. Son características y rasgos que tenemos que tener los creyentes, los que servimos a Dios. Amén. La tribu de Dan significa disciplina, gobierno de Dios. Y todo, absolutamente todo en el reino de Dios se basa en autoridad divina y sometimiento a esa autoridad. Ya les mencioné que yo vivo sometido a un pastor. Yo asisto regularmente a una iglesia localmente cuando estoy aquí en la ciudad. Años atrás, ya en mi edad, en mi vejez de 83 años, mi esposa ya tiene 84, me lleva unos cuantos meses. Todavía seguimos viajando, pero no tan acelerado como antes. Antes nosotros salíamos 43 semanas del año. El año tiene 53 semanas. 52 más bien. Y nosotros andábamos por alguna parte del mundo 43 semanas del año, viajando y predicando este glorioso evangelio. Pero yo siempre he seguido sometido a mi pastor. Porque es importante, mis queridos. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Todo ministerio nace y se origina. Las aguas fluían de debajo del altar de la casa de Dios, pasaban por el umbral de la casa de Dios. Simbolizan esas aguas al Espíritu Santo y ministerio también. Ministerio sale de la casa de Dios, pero regresa a la casa de Dios. No se desconecta de la casa de Dios. Y para hacer esto uno tiene que ser una persona disciplinada, dispuesta a sujetarse y a someterse a la autoridad bajo la cual Dios lo tiene a uno, porque todo en el reino de Dios se basa en autoridad espiritual. Y lo más pronto que nos sometamos a la autoridad bajo la cual Dios nos tiene, estaremos camino al éxito, porque para tener éxito tenemos que someternos a la autoridad bajo la cual Dios nos tiene. Usted no puede tener autoridad hasta que primero tú estés bajo autoridad. Voy a repetir eso. Usted no podrá ejercer autoridad hasta que primero tú estés bajo autoridad. Amén. Es la ruta más rápida para subir, para ir hacia arriba, comenzando desde abajo. Hay siervos rebeldes que no se sujetan a nadie, no quieren que nadie ejerza autoridad sobre ellos, por lo tanto no respetan a ninguna autoridad. Son como algunos del ministerio de la música, y yo no sé por qué, pero la mayoría de los músicos son medio bohemios y tienen ciertas actitudes y cierta conducta, pero me quito el sombrero porque sin los músicos, ¿qué haríamos? Sin la alabanza. Pero estuve predicando en una ocasión en Medellín, Colombia, no, más bien fue en Cali, y había un grupo musical ahí. Yo los oí decir esto. Dijeron, nosotros tocamos, pero no queremos que nadie nos toque a nosotros. O sea, eran los intocables. Esos no se sometían a nadie.
Tocaban y cantaban y alababan y luego desaparecían. Una vez prediqué yo una convención en Toronto, Canadá. Yo creo que eran todas las ciudades de las iglesias de la ciudad. Y Toronto es una ciudad gigantesca. Yo no recuerdo, eran cientos de iglesias. Y trajeron un cantante de la República Dominicana, un negrito. Tremendo cantante, tremendo alabador. Pero nomás terminó él su show, se me desapareció. Y cuando me presentan a predicar, subo yo a la plataforma y lo busco, no lo veo por ningún lado. Y pregunto al líder, ¿dónde está el joven que cantó? Ah, dicen que se fue a cambiar, no sé qué. Y ahí anda en unos shorts, hermano Black. Y está atendiendo su mesa con sus productos, de sus cassettes y no sé qué, su venta de discos. Vaya, llámenlo y dígale que yo tuve la decencia de venir a escucharlo a él cantar. Y tal vez él necesite oír el mensaje más que nadie. Que por favor venga y se me siente aquí a escuchar el mensaje, o si no, él no canta más aquí en este evento. Indisciplinado, sin someterse a ninguna autoridad. Después de que el joven aprende lo que es la humildad, el Señor quiere que aprenda a ser disciplinado, a someterse al gobierno de Dios, a someterse a la disciplina de Dios. No sé si se acuerdan del famoso general de la Fuerza Armada Americana que dirigió la primera guerra de Irak. Se llamaba el general, le decían entre los militares, la tormenta, porque él se conducía como una tormenta, muy activo. El general Narcon. Este hombre dijo en una ocasión, en un discurso que dio, que yo escuché, él dijo, el liderazgo es la combinación de dos poderosos elementos. Oigan bien, el liderazgo es la combinación de dos elementos poderosos. Uno de ellos es la estrategia, el otro es carácter. Y si tenemos que despojarnos de uno de estos, nos despojaríamos de la estrategia. Porque sin estrategia, sin carácter, no tendrás estrategia. Y déjeme decir algo un poco fuerte. Si usted aspira al ministerio, ya está en el ministerio, y entiendo que hay algunos líderes y pastores que están escuchando esta enseñanza. Escuche bien. Dios está más interesado en tu carácter que en tu ministerio. Pero hermano Black, yo pensé que Dios estaba bien. Mire, si usted no tiene carácter, usted no tiene ministerio. Usted podrá aparentar que todo está bien y ocultar lo que realmente eres. Pero lo que está oculto hoy día en poco tiempo saldrá a la luz. Y Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro ministerio, porque sin carácter no vamos a tener ministerio. No tenemos ministerio, mis queridos hermanos. Amén. Sin carácter no tenemos ministerio. Ahora, la disciplina, volviendo a la disciplina es algo que la mayoría de nosotros los seres humanos no nos gusta. Mi esposa y yo criamos 5 hijos. Mis 2 hijas son las 2 mayores. Y se criaron realmente en Guadalajara durante los 11 años que estuvimos ahí de misioneros. Yo acabo de estar en Guadalajara, estoy viendo aquí en mi oficina una placa que me dieron en el 50 aniversario de la iglesia cristiana, la Nueva Jerusalén, que me tocó fundarla hace, creo que ya va por 55 años más o menos. Y yo fui a predicar el 50 aniversario de esa iglesia. Y yo recuerdo que cuando mi esposa y yo teníamos que disciplinar a nuestros hijos, especialmente a mis hijas, que ya eran adolescentes cuando nos vinimos de Guadalajara. Ellas se iban zapateando y tirando el hombro para atrás. Ay, papi, cree que se lo sabe todas. Mami, ¿qué voy a estarle haciendo caso a usted?
Ellas rechazaban la corrección, pero de alguna manera se sometían con cierta resistencia. Pero hoy día que son unas creyentes que el mundo entero que las conoce las admira y quisieran ser como ellas. Le dan gracias a Dios que tuvieron padres que supieron disciplinarlas y que ellas supieron acatar las órdenes de sus padres, aunque lo hacían con cierta resistencia. De momento, dice el escritor a los Hebreos, la disciplina no parece, habla sobre la disciplina en Hebreos, creo que es el capítulo 12 del libro de Hebreos, no recuerdo ahorita mismo ese pasaje, pero lo he leído, sí, en Hebreos el capítulo 12. Dice que ¿cuál padre no disciplina a sus hijos? Y habla del Señor disciplinando a nosotros y cómo nos sometíamos a la disciplina de nuestros padres. Cuánto más debíamos de someternos a la disciplina de nuestro Padre Celestial. Y dice, pero por el momento la disciplina no nos da gusto, porque a nadie le gusta ser disciplinado. Pero a la postre produce buenos frutos, dice la palabra de Dios. Así es que entre más pronto nos sometamos a la disciplina, mis queridos hermanos, lo mejor serán las cosas para nosotros. Amén. La disciplina no es un maestro que se adueña de nosotros para controlarnos. No es algo que nos gobierna o que nos controla. No es una ley que te limita llevándote al cautiverio, pero es una vara de corrección que endereza lo torcido en tu vida. La disciplina es una herramienta que Dios te ha dado para calibrarte, para que estés en armonía con la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Dios la deposita en tus manos para ayudarte a ser exitoso en la vida, pero nunca lograrás el éxito si no usas esta herramienta que Dios te ha dado. La disciplina no nos quita nada, más bien nos añade beneficios, dándonos lo que Dios quiere para nosotros. En otras palabras, la disciplina garantiza el éxito, mientras que la indisciplina lleva al fracaso. Entre más pronto te sometas al gobierno de Dios y a la disciplina de Dios, lo más pronto vas a disfrutar de su bendición que lleva a su favor y da beneficio a tu vida. La disciplina, Dios nos las ha dado para nuestro bien, porque la disciplina asegura el éxito, pero la indisciplina lleva a la ruina. Y me salió verso sin esfuerzo. La disciplina asegura el éxito, pero la indisciplina te arruina. Y Dios quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Él es un buen padre. Y todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Él, como nuestro padre, Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Una buena actitud precede y garantiza el éxito, el favor y la promoción de parte de Dios. Una mala actitud predice y asegura el fracaso en nuestras vidas. Así es que el joven profeta fue llevado a la puerta del norte, a la tribu de Dan, que simboliza gobierno de Dios, disciplina de Dios. Ay, Padre, ¿cuánto tiempo nos queda acá? Creo que empecé como 20 para las 2. Denme unos minutitos más, pastor. El pastor me dijo que empleara todo el tiempo que quisiera, pero no los voy a. Yo sé que hay un dicho por acá que dice, la mente solo puede tolerar lo que la sentadera o la parte posterior puede tolerar. Está uno ahí sentado, la mente empieza a agotarse, ¿verdad? Amén. Veamos la siguiente parte del versículo. Dice, me sacó por el camino de la puerta que lo lleva al norte. Luego dice, me hizo salir por el exterior, por la puerta o el camino de la que mira al oriente. No voy a tener tiempo para buscar los pasajes, pero si usted busca en su concordancia, se dará cuenta que la tribu que se encontraba a la parte oriental de la tierra de Palestina, en ese tiempo hoy Israel, era la tribu de Judá. Si Dan simboliza
disciplina de Dios, gobierno de Dios. ¿Qué simboliza Judá? ¿Qué significa el nombre de Judá, la tribu de Judá? La segunda puerta donde fue llevado el joven profeta. Judá simboliza alabanza, adoración, exaltación del Ser Supremo. Y noten cómo Dios está llevando a este joven profeta por una serie de pasos donde lo está estableciendo en una ruta que lo va a llevar al éxito, pero que primero tiene que dar estos pasos, tiene que llenar estas condiciones y tiene que producir este tipo de característica, este tipo de cosa en su vida antes de poder asegurar el éxito. Es llevado ahora a la puerta que mira al oriente y la tribu que estaba al oriente era la tribu de Judá. ¿Sabe lo que pasa cuando alabamos a Dios? Producimos la presencia de Dios. Dice el salmista, tú que habitas en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Tú que habitas, que vives, que radicas en medio de las alabanzas. Me gustó mucho que el pastor Alejandro permitiera comenzar con esas alabanzas que el grupo musical estuvo cantando al comenzar este evento. Porque la alabanza es una clave. Nosotros hemos sido creados como alabadores. Yo soy un alabador. Primero que todo soy un predicador, pero tal vez más bien debía decir, primero que todo soy un alabador. Mire, aquí en Estados Unidos hay muchísimos pastores hispanos o latinoamericanos de todas partes de América Latina. Hay miles de iglesias, incluso en Nueva York dicen que hay 5,000 iglesias de habla español, hispanos. Yo estoy yendo a Nueva York todo el tiempo a predicar en iglesias hispanas. Hay montones. Y muchas veces esos pastores me invitan, me levantan en el aeropuerto y me llevan a un hotel y se despiden. Hermano Black, vengo al cuarto para las 8 para levantarlo, para traerlo al culto. Al cuarto para las 8. ¿Y por qué a esa hora, hermano? Porque le vamos a entregar el púlpito a las 8 de la noche. ¿Cuánto tiempo se hace de aquí del hotel a la 15 minutos? Lo levanto al cuarto para las 8 y a las 8 le estamos... entonces voy a subir a predicar sin calentar motores. Voy a subir en frío. No, hermano, ¿a qué horas comienza el culto? A las 7 de la noche. Búsqueme al cuarto para las 7 porque yo soy un alabador. Yo quiero estar en la alabanza. Yo quiero levantar manos santas. Yo quiero levantar mi voz y exaltar el nombre de Dios por medio de las alabanzas, porque Dios vive en medio de la alabanza. Él radica en medio de la alabanza. Y mis queridos hermanos, cuando alabamos a Dios, estamos provocando la manifestación del Espíritu de Dios. Él vive en medio de la alabanza. Y cuando le alabamos, estamos creando un ambiente, una atmósfera en la cual Dios se siente bienvenido, dispuesto a descender y a manifestarse poderosamente, trayendo salvación, liberaciones y milagros para el pueblo de Dios. Pero primero tenemos que alabarle. Hay muchas personas que dicen que la base está en la oración. Sí, la oración es importantísima. Yo le llamo a la oración el capital que invertimos en la obra de Dios. Mucho capital de oración invertido, mucho producto que producimos. Poco capital de oración, poco producto. Pero lo que produce la presencia de Dios no es necesariamente la oración, es la alabanza, mis queridos. Mire el ejemplo del apóstol Pablo y Silas. Están predicando el evangelio. Dios los está usando gloriosamente en la ciudad de Filipos. ¿Se acuerdan? Había una endemoniada que Pablo oró por ella. Y lo interesante que veo yo en esa historia, usted sabe, muchas personas que tienen ministerio de liberación, que ponen manos y oran por personas endemoniadas, como el Gadareno que Jesucristo liberó, muchas veces
le hablan al endemoniado, le hacen toda clase de... En otras palabras, lo entrevistan. Si usted nota, el apóstol Pablo no tuvo tiempo para entrevistar a ese demonio. Le habló directamente, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y dice la Biblia que al instante la muchacha quedó libre. Y eso produjo un tremendo alboroto en el pueblo. Se los llevaron a la cárcel por eso. Y ahí están Pablo y Silas. Los meten al sótano, ¿cómo se llama? En la cárcel, en la parte más horrible de la prisión. Y les ponen las manos y los pies en el cepo. Y ahí están ellos, los habían azotado, les habían dado una golpiza brutal. No estaban en condiciones como para alabar a Dios, pero ahí es donde la alabanza se convierte en lo que Hebreos llama el sacrificio de alabanza. Cuando no estamos en condiciones, no nos sentimos físicamente. Yo recuerdo estar con gripa y no me sentía bien y tenía que ir a predicar y no quería. Lo último que quería es ir a la iglesia a predicar, pero tenía que ir. Y hacía el esfuerzo e iba nomás queriendo salir del apuro, pero de pronto empezaba la alabanza y yo empezaba a alabar a Dios y a levantar mi mano y el Señor me tocaba y subía a predicar y salía sano completamente de ese lugar. Porque la alabanza produce la presencia de Dios. Y Pablo y Silas no estaban en condiciones como para alabar a Dios, porque sus cuerpos estaban adoloridos, todos amoretados de la golpiza que les habían dado, tremenda paliza que les habían dado. Más bien se podían estar quejando, pero en lugar de estar quejándose, dice la Biblia, que los presos les oían, que cantaban y oraban y alababan a Dios. ¿Y qué pasó? Esa alabanza produjo la presencia de Dios. La prisión se inundó. Hubo un diluvio de la presencia de Dios. Llenó aquella prisión y los muros explotaron. Hubo un temblor, un terremoto. Y el apóstol Pablo, después de que vino el temblor y cayeron los muros y se calmó la situación, buscó el montón de escombros más alto y se subió. Cuando ya se aplacó el polvo, se subió sobre aquel montón de escombros, lo usó como plataforma y les predicó un sermón, y el carcelero se convirtió y se comenzó la iglesia de Filipos en la casa del carcelero. Porque en lugar de amargarse, algún predicador de hoy día, si esto es lo que me pasa por andar predicando el evangelio, libero a una endemoniada y me meten a la cárcel por andar predicando. Nomás salga de aquí, yo me retiro de la predicación. Yo no vuelvo a predicar más. ¿Se dan cuenta? La diferencia, lo que hace, la importancia de la alabanza. Algunos hermanos se cansan en medio de no quieren alabar a Dios. Déjeme decirle, si usted no invierte algo en el servicio, en el culto, usted no va a recibir nada, porque usted no va a estar cobrando dividendos, porque no ha invertido nada. Para cobrar dividendos de un banco, usted tiene que invertir. Así es, ¿sí o no? Amén. Así es que Pablo y Silas invirtieron en lugar de estarse quejando y lamentándose entre ellos y peleándose, culpándose. Pablo, debía haberte dejado, tú eres un novato, no sé por qué te traje, te habías de haber quedado en casa. Y Silas, pues sí, usted el gran apóstol, el gran hombre de Dios, y nos pasa esto. Se pudieron estar peleando entre ellos y culpándose, pero no, alabaron a Dios, ofrecieron el sacrificio de alabanza. ¿Se acuerdan el caso del profeta Jonás? Dios le dio orden a Jonás. Si me dan unos minutitos más, ya veo que se me están cansando algunos. Jonás se le ordena ir a Nínive y pregonar contra esa ciudad que estaba empedernida, totalmente enfrascada en el pecado. Y él decide tomarse un crucero caribeño y se lo tragó un pez muy grande. Y Jonás está sepultado en ese pez en el fondo del mar. Y a ver si puedo encontrar el pasaje en el mismo libro de Jonás, el profeta, donde dice,
en el capítulo 2, después de la odisea de que Jonás desobedece a Dios, y ustedes saben, se acuerdan de la historia, cómo se embraveció el mar, una tormenta tremenda, y los marineros comenzaron a tirar los enseres al mar, y luego empezaron a querer tirar a todos los que venían presos, y a Pablo, yo me imagino, digo, a Jonás, lo estaban meciendo de los brazos y de los 2 pies para tirarlo al mar, y por favor, déjenme. Y dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 2, verso 8, dice el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás no estaba en condiciones como para alabar a Dios, mis hermanos. Estaba sepultado dentro del estómago, la barriga de este pez. Tenía las algas marinas como collar en su cuello y toda la babosidad del mar. Pero aún así dice aquí este pasaje que levantó su voz y en su angustia ofreció el sacrificio de alabanza. Y Dios recibió aquella alabanza y hizo vomitar al pez. Y yo creo que Jonasito cayó de pie paradito en la playa, tiró las manos hacia arriba y dijo, alabado sea Dios, exaltado sea el nombre de Jehová. Hay un caso que me viene a la mente y termino con este. El pueblo de Israel está rodeado por 3 ejércitos mucho más numerosos que ellos. En el libro de Segundo de Crónicas. El segundo libro de Crónicas. Y Dios le habla a Josafat que en lugar de mandar a la gente armada para enfrentar la batalla, que mandara a los alabadores. Y lo dice aquí en el capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Y ha habido consejo, dice, con el pueblo, versículo 21. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. La gente pudo haberse rebelado contra José y ¿a quién se le ocurre mandar a gente nomás vestidos de ornamentos sagrados a levantar sus manos y sus voces y decir, glorificado sea Jehová, su misericordia? Nos está mandando de carnada de cañón, como dicen en términos militares. Nos van a arrasar, nos van a acribillar a lanzazos y balazos. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Pero ellos obedientemente fueron, levantaron sus manos y sus voces, y cuando alabaron a Dios, dice la palabra que Dios puso ahí más adelante dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, versículo 22, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El pueblo de Israel ni siquiera tuvo que desenvainar una arma. Su arma poderosa fue la alabanza. Dios quiso que el joven profeta se enseñara a alabar. ¿Sabía usted que hay 12 formas bíblicas para alabar a Dios? La Biblia, todas son formas, por eso digo formas bíblicas. Hay pasajes bíblicos para todas estas 12 formas. Alabamos a Dios de 4 formas con nuestros labios, nuestra boca. Le alabamos cantando, orando, gritando y riendo. 4 formas de alabar a Dios con nuestros labios, con nuestra boca. Cantando, orando, gritando, dando el grito de júbilo y riendo. Hay una risa santa.
que echa el diablo a correr. Y luego con las manos. ¿Cuántos se han visto las manos? Póngase sus manos enfrente y véaselas. ¿Verdad que están bonitas? ¿Qué haríamos sin las manos? ¿Qué haríamos sin estos dos instrumentos? Desde el momento nos vamos a acostar, nos desvestimos con las manos, nos ponemos la pijama con las manos, nos subimos a la cama, nos acobijamos con las manos. Cuando despertamos, empujamos la cobija a un lado, nos cepillamos los dientes, nos bañamos con la mano, todo con la mano. Vamos al trabajo a trabajar con las manos. Y Dios nos ha dado estos instrumentos para alabar a Dios, ¿ve? Y con las manos le alabamos también de 4 formas. Con las manos, palmeamos las manos. Las levantamos en alto, que es una señal de rendición, de estar totalmente rendido. Luego con las manos, como hicieron los jóvenes, tocamos instrumentos musicales para alabar a Dios. Y luego con las manos, ¿qué más hacemos? Las levantamos en alto, las palmeamos, tocamos instrumento musical y en cuarto lugar, damos nuestra ofrenda y nuestro diezmo con las manos, que es una forma de adoración. Son 8 formas para alabar a Dios. Y hay otras 4 que es con el resto del cuerpo. Sobre nuestros pies nos paramos en reverencia y respeto a Dios. Sobre nuestras rodillas alabamos a Dios postrándonos cuando oramos. Sobre nuestros pies, como el paralítico ahí a la entrada de la puerta de la Hermosa, saltamos de júbilo cuando Dios hace algo bueno por nosotros. Damos brincos y saltos. Oí una anécdota una vez. Un rancherito vino del campo a la gran ciudad de Guadalajara, supongo que fue, y llegó con unos hermanitos bautistas. Bautistas. A veces mis hermanos bautistas son un poquito bautristes, ¿no? Les falta el gozo del Señor, pero llegó este hermanito campesino o ranchero, un rancherito, y él era de corte pentecostés. Y el hermanito bautista le pregunta, oye, ¿y usted, por qué ustedes los pentecostales les gusta andar pegando brincos y saltos ahí en sus servicios? ¿A dónde dice la Biblia que hay que alabar a Dios pegando saltos así? Parecen unos locos. Y de momento se quedó un poco aturdido el rancherito, pero de pronto se le prendió el foco. Dice, no, hombre, ahí en la Biblia hay un texto que dice, alabadle con salterio y arpa. En lugar de salterio, dijo salterio. Y como era rancherito, pues sale y vale. Alabarle con salterio y arpa. Pero es bíblico saltar al alabar a Dios como lo hizo el paralítico allí en la puerta de la Hermosa. Y luego, por último, la forma más extremada de alabar a Dios y en la cual muchos creyentes, cuando esto surgió, muchos se escandalizaban. Cuando el hermano Marcos Witt anduvo con su grupo de alabanza y dando estas convenciones y se promovía mucho la alabanza, la forma más extremada de alabar a Dios es con la danza. Y la palabra dice que los jóvenes y los viejos danzarán juntamente. Yo le digo a mis hermanos mayores de edad, los que tienen mi edad, 80 y pico de años, que se escandalizan y critican, entra con ellos a alabar si la palabra dice que los viejos y los jóvenes danzarán juntamente. Amén. Pero la alabanza es algo de suma importancia y el líder, el siervo de Dios, el creyente, todos los que servimos a Dios, somos alabadores. Fuimos criados como instrumentos de alabanza, mi querido hermano. Nunca se le ocurra pensar, no, yo me quedo ahí cruzado de brazos. Yo no voy a alabar a Dios. Ahí que lo hagan otros. Usted sea un alabador, porque la alabanza produce la presencia de Dios. Lo produjo en el campo de batalla, lo produjo en la barriga del pez con Jonás, lo produjo en la cárcel cuando Pablo y Silas estaban presos. Y Dios los liberó cuando le alabaron. Bueno, yo creo que mi tiempo se me ha ido, lamentablemente, pastor, como dije, pero lo que voy a hacer, y hablé con el pastor el día antes de ayer,
sabiendo cómo soy yo, y esto me pasa todo el tiempo que subo a un púlpito a predicar, y tengo meses de no predicar, porque aquí estamos encerrados por el virus de corona, y por eso tengo esta barba. Yo nunca en la vida me he criado una barba, es primera vez en mi vida. Tengo pelo en mi cara, porque estamos encerrados aquí. Bueno, la semana pasada salimos en un viaje por primera vez, pero yo no he predicado y tengo meses. Y pierde uno la costumbre, ¿no? Pero déjenme terminar de leerles aquí este pasaje y tal vez les puedo dar cuando menos aligeras el resto del bosquejo de lo que podríamos. Y yo le dije al pastor que posiblemente, si él tiene bien y desea y quiere, podemos hacer una segunda sesión y terminarlo. Pero si pudiera ligeramente darles el resto, comenzando en el versículo 3, se lo voy a leer y darles brevemente lo que quiero discutir en cada uno de estos versículos. Salió el varón hacia el oriente llevando el cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El joven está comenzando a caminar en el río de Dios y las aguas apenas le llegan a los tobillos. Esto simboliza nuestra nueva forma de caminar en el Espíritu. El andar en el Espíritu es muy diferente al creyente carnal que anda en la carne. Este es el creyente que ha experimentado a Jesucristo más que como su Salvador, pero lo ha experimentado como el apóstol Pablo, como su Señor. Hay muchos creyentes que conocen a Jesucristo como su Salvador, pero no le han conocido todavía como su Señor. Ellos siguen sentados sobre el trono de su vida y Jesucristo quiere ocupar ese trono. Él quiere el señorío y eso es lo que representa. Hay mucha tela de donde cortar ahí y por eso teníamos que tener otra sesión para hacerlo. Salió el varón midiendo y las aguas llegaron hasta los tobillos. Simboliza nuestra nueva forma de andar, nuestro caminar. Dios está muy interesado de la forma que usted y yo caminamos en el Espíritu, porque el mundo entero tiene sus ojos enfocados en nosotros. Porque sí, esos que profesan más que nosotros, tenemos que vigilarlos, a ver si realmente caminan como dicen que deben de ser las cosas. Luego sigue la lectura y dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, y las aguas ahora están hasta las rodillas, en el versículo 4. Si las aguas a los tobillos simbolizan nuestra nueva forma de andar en el Espíritu, las aguas hasta las rodillas simbolizan nuestra nueva vida de oración en el Espíritu. Y digo esto solamente en un pequeño paréntesis, porque como digo, aquí hay muchísima tela de donde cortar. Hay muchísimo que decir y nos llevaríamos muchísimo tiempo. Pero usted nunca sabrá lo que es realmente orar hasta que te enseñes a orar en el Espíritu. Es la forma más poderosa de orar. Es nuestra artillería pesada contra el diablo. Es nuestra arma más poderosa para realizar la guerra espiritual. El orar en el Espíritu. Así es que las aguas llegaron hasta sus rodillas, símbolo de nuestra nueva vida de oración en el Espíritu. Versículo 5. Midió otros 1000, ¿dónde estoy? Más bien sigue en el versículo 4. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas y las aguas llegaron hasta los lomos. ¿Qué significará esto de que las aguas lleguen hasta los lomos? ¿Se acuerdan que al principio les dije que este parece ser un pasaje que no dice gran cosa, pero conforme lo vamos desempacando, lo vamos esculcando y escarbándole, descubrimos que es una roca en bruto que tiene una joya preciosa, un diamante precioso realmente. Midió otros 1000 y era como un río, pues no podía pasar porque las aguas le habían llegado hasta los lomos.
¿qué significa las aguas llegándonos hasta los lomos? Si leemos en el libro de Job, y no lo voy a buscar porque no nos permite el tiempo, ya el tiempo, se me ha ido más tiempo. Discúlpame, Pastor Alex, por favor. Pero en Job dice que las fuerzas, está hablando ahí del hipopótamo, que sus fuerzas están en sus lomos. Cuando estudiamos zoología, los animales cuadrúpedos, su fuerza bruta se encuentra en sus lomos. Y lo que está diciendo aquí este pasaje, lo que le está diciendo al joven profeta, llegará el momento cuando estás en el fluir del río de Dios, que las aguas llegan hasta sus lomos, el fluir del Espíritu Santo, que ya no estás dependiendo en tus habilidades, en tus talentos, sino que estás dependiendo en la fuerza que viene del Espíritu Santo. Como dice en Zacarías, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Digo, Hechos 1:8. Y Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza humana o intelectual, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí hay muchísimo de qué hablar también, pero este es el plato fuerte de esta enseñanza. Esta es la carne sólida de esta enseñanza. Las aguas llegaron pues hasta sus lomos. Llegamos a ese lugar en el fluir del Espíritu en donde dependemos total. Mire, tristemente muchos rechazan la obra del Espíritu Santo hoy día. Incluso muchos predicadores confían en sus estudios, en su capacidad. Yo soy graduado de un seminario teológico americano. Y yo tuve que aprender que yo no puedo depender de mis conocimientos intelectuales, de lo que yo he estudiado de libros. Yo tengo que depender de la unción. Los apóstoles, si los reyes tenían que ser ungidos, los sacerdotes tenían que ser ungidos con aceite, símbolo de la unción. Y es la unción, es la única, mire, la única forma de predicar el evangelio en una forma poderosa, penetrante y arrolladora es por medio de la unción del Espíritu Santo. Y tenemos que llegar a eso y entender que Pentecostés son nuestras raíces. Y la iglesia tiene que regresar a sus raíces de Pentecostés. Les dije, hay mucho que decir ahí y si no me cuido me voy a aventar por ahí. Pero es el lugar a que llegamos donde no dependemos de nuestras propias habilidades y nuestra propia fuerza, sino que dependemos en el poder. Mire, rechazar la obra del Espíritu Santo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Para que mediten, lleves esto para su casa y medite sobre eso. Para esos ministros que rechazan la obra del Espíritu Santo. Rechazar la obra o el ministerio del Espíritu Santo es cometer suicidio espiritual. Es muerte espiritual. ¿Por qué será que la blasfema contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene ni perdón en este mundo ni en el mundo venidero? Único pecado que dice la Biblia que no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es algo muy importante, muy delicado, hermanos. Si es que las aguas llegaron hasta sus lomos, y prosigo leyendo, voy a ir hasta el 9 para terminar. Ahora estoy en ¿cuál? El 6. Me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado de la ribera del río. ¿Qué simboliza este río? El fluir del Espíritu Santo. Dijimos al comienzo. ¿Qué simboliza también? Ministerio. ¿Qué representa? Aquí dice que había muchísimos árboles a uno y a otro lado de la ribera de este río, a donde fluía este río. ¿Qué representan? Siempre que la Biblia menciona vegetación y árboles, se está refiriendo a la abundante provisión de Dios. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? No importa qué tan grande sea la visión que Dios nos da, porque el que da la visión también da la provisión. Y me salió verso sin esfuerzo. El que da la visión, da la provisión.
A donde quiera que fluya el río de Dios, habrá abundancia de árboles a ambos lados, porque esos árboles simbolizan la abundante provisión de Dios. Ahí hay mucho de qué decir. Les podría hablar del primer templo que yo construí. No tenía ni un centavo para hacerlo. No sabía nada de construcción. Una noche predicando, el Señor alcanza a un joven que estaba al borde de cometer el suicidio. Se llamaba Hugo. En unas montañas allá en Costa Rica. Y después de que este muchacho entra, esto fue antes de la era de los hippies. Y él parecía un hippie, pelo largo y barbudo. Y se entrega este muchacho, este joven. Y cuando ya hace la oración, y le pregunto, Hugo, ¿y de dónde? Pues estábamos en una montaña, hermano, no había ni luz eléctrica, ni agua, un ranchito, una casona de piso de tierra. Y me dice, no, yo soy de la ciudad capital. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Por qué está aquí? Porque esta noche yo vine de la ciudad capital de San José. Y esta noche, cuando yo sentía que me moría de hambre, me iba a quitar la vida. Y ahora siento que he encontrado la vida. Y Hugo, ¿qué hacía usted en San José? ¿A qué se dedicaba usted? Yo soy constructor, hermano. ¿Ah, sí? ¿Usted sabe construir? Pues fíjate que yo estoy por construir una iglesia en el pueblo de Santana. No tengo dinero para pagarle, pero si usted se viene conmigo para mi casa, mi esposa le damos un lugar donde dormir, mi esposa le lava su ropa, le damos alimentación y al fin de semana tal vez le puedo dar $1. Si acaso, si lo tengo. No le puedo ni garantizar eso. Un muchacho muy humilde. ¿Cómo no, hermano Black? Yo me voy con usted. Entre él, mi esposa y yo construimos ese templo. En ese tiempo, si acaso, le cabían unas 200 personas. Hoy es un iglesón de 2 pisos que le caben miles de personas. Porque el que da la visión, da la provisión. Él es la fuente, nuestra fuente de provisión. Había árboles a ambos lados de donde fluye el río, el fluir del Espíritu. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, versículo 8, descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Hay sanidad a donde quiera que llegue el río de Dios. Y miren el versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Ahí hay 2 mensajes muy importantes. Noten que dice que todo lo que donde entraren estos ríos vivirán, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. ¿Qué simbolizan los peces? Simbolizan a la humanidad, la abundancia de seres humanos. Ya ve que Jesucristo somos pescadores de hombres. Pescamos almas para el Señor. Y lo que está diciendo el Señor, yo a veces llego a algunas iglesias y la gente está más deprimida y el pastor, ay hermano, aquí no se ha salvado ni un alma en 10 años. Yo estoy por cerrar este lugar. Y me mandan programas de evangelismo de nuestras oficinas generales y yo lo estudio y lo enseño a los hermanos y los implementamos y empezamos muy emocionados y de pronto nos deprimimos de nuevo y nadie se salva. Y yo, hermano, ¿y ya usted probó el programa del Espíritu Santo? ¿Ha dejado usted que el Espíritu tenga libertad? Donde quiera que esté el Espíritu de Dios, allá hay vida. Y por haber llegado ahí a estas aguas, dice que habrá abundancia de peces. Mire, la iglesia donde yo me congrego aquí en esta ciudad de Baton Rouge, Luisiana, donde yo vivo, es una iglesia que en cada servicio se convierten de 50 a 100 almas. Porque los pastores no comprometen el mover del Espíritu Santo. Le conceden y le dan libertad al Espíritu. Aún hoy día, en donde muchas iglesias no lo permiten. Y en cada servicio, cuando menos 50 a 100 o más personas se entregan a Cristo.
Nosotros tuvimos un avivamiento en esta iglesia hace poco que empezamos con 3 servicios especiales de avivamiento. Se prolongó por 19 noches, hermanos. A nuestra iglesia le caben como 8,000 personas. Es como un coliseo. Se llenaba tanto que cada noche el pastor tenía que pedirle a había una fila de carros de 8 kilómetros que no podían entrar al parqueo, al estacionamiento, y estaba llena y la gente no podía entrar porque el jefe de bomberos, hay una ley que no permite nomás tantas personas en el edificio. El pastor tenía que decirle a la congregación esa noche: hermanos, por favor, no vengan mañana, para que los que se quedaron fuera puedan tener lugar para estar en el servicio. Se convirtieron más de 22,000 almas en esas 19 noches. Un promedio de 1,200 almas cada noche, hermano. Mire, venían autobuses llenos de sacerdotes y monjas. ¿Me están oyendo? Eso es lo que el Espíritu Santo, solo Él puede hacer eso. Fue lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado. De todas las naciones oyeron el Evangelio y se entregaron más de 3,000 almas. A donde quiera que llegara este río, todo lo que entrara en este río, toda alma muerta va a vivir. El hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. Pero como dijo este muchacho Hugo en la montaña, el constructor que me ayudó a construir el templo, yo vine a quitarme la vida y ahora siento que encontré vida, porque ahí había vida donde estábamos predicando. Y miren la última cosa, tremendo. Por haber entrado ahí está: y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Vivirá todo lo que entrare en este río. Nuestro mensaje es un mensaje de vida, de la resurrección. Vivirá todo lo que entrare donde entre este río. Y dije, nuestro mensaje es un mensaje de resurrección. Ese es el mensaje de Cristo. Nosotros predicamos a un Cristo resucitado. Nunca se me olvida, ay Padre, ya hermanos, perdonen. Estaba yo predicando en Monterrey, en un centro de fe, esperanza y amor. Creo que fue el primero que nuestro hermano Daniel Oz, o Daniel Oriente, le dicen en México, levantó. Y ahí estaba yo pasaba por Monterrey cada 6 meses para ir a la frontera y veía el rótulo Villas de Villa García y hermano Black, ¿alguna vez ha visto las grutas de Villa García? No, hermano, me llevaron a verlas mientras que yo estaba predicando ahí en Monterrey. Muy hermosas, una joya natural, arquitectónica, hecha por la mano del artífice celestial. Pero qué tristeza que el guía turístico lo convirtió en una escena muy mórbida. Todo era la muerte. No sé si alguno ha ido a esas grutas, pero en primer lugar caminábamos y prendí una luz y había una mano que parecía una mano seca, de una calavera, pues. Y el joven, aquello que están mirando allá arriba es la mano de la muerte. Caminamos un poco más y apareció otra formación y parecía una calaca. Aquello que están mirando allá es la calaca que representa la muerte. Y llegamos al final del recorrido. Nos metieron como en un laberinto, una gruta más pequeña que está dentro de esta gigantesca gruta. Y está totalmente oscuro. Y él deprime un interruptor y empieza una música como el duelo de la patria. Música de muerte. Y deprime otro interruptor y se enciende una luz con un candil y contra la pared estaba el crucifijo más grotesco que he visto en toda mi vida. Con un Cristo de rostro demacrado, derrotado, no el Cristo resucitado y victorioso al cual nosotros servimos. Nuestro mensaje es un mensaje de vida. Cristo no está muerto, Él vive. Amén. Nuestro mensaje, pues, es un mensaje de vida. Muchísimas gracias, mis hermanos. Yo sé que es algo formal, es primera vez que yo lo hago,
pero le agradezco nuevamente a nuestro hermano Alex o Alejandro. Y si el pastor tiene a bien en alguna fecha futura, regresaremos al versículo, ¿cuál es? Nos quedamos en el 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando el cordero en la mano y midió 1000 codos. Los primeros 1000 codos llegaron las aguas hacia los tobillos. Y de ahí nos vamos a ir hasta el final. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo este esfuerzo y te ruego, Señor, que haya tenido impacto en las vidas de todos aquellos que han estado participando de él. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias, Stanley, por esta palabra. Eres un gran hombre de Dios, un hombre que realmente, pues, la sabiduría, la inteligencia, el ministerio, ¿verdad? Y todo lo que tú has aportado. Cuando comencé este ministerio en el 93, tú fuiste el que hiciste la apertura. Bendito sea Dios. Aleluya. Ha sido algo hermoso, algo maravilloso contar siempre contigo. Amén. Y sobre todo escuchar esa sabiduría que está emanando de ti. Gracias por tomarte el tiempo, por considerarnos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos y los que te están viendo en línea, ¿verdad? Y muy agradecido contigo porque siempre... Con mucho gusto, mi querido hermano. Estamos a tus gratas órdenes. Gracias, lo sé, Stanley, y al contrario, claro que va a haber una fecha futura, ya te voy a sacar la fecha para que cheques tu agenda, ¿verdad? Y nos Me hablas cuando ya la tengas. No, la fecha que tú quieras, eres libre, me dices y acomodamos todo para que tú estés ahí. Amén. Un abrazo para todos mis hermanos, que lamento que sea por este medio tan informal, pero quién sabe, quizás Dios en su divina providencia nos permita algún día conocernos y poder estrechar la mano y darnos un abrazo. Amén. Claro que sí. Pronto estarás con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno. Gracias a cada uno de los que se conectaron. Con mucho gusto. Bueno, signing off. Pues no, todos estamos ahí. Si quieren activar sus micrófonos, si quieren decir algo, por favor, tienen toda la libertad de hacerlo. Aquí estamos todavía. Aquí está mi esposa también, ¿no? De que ella se me desapareció. Usted sabe que mi esposa se llama Perla y yo la llamo la Perla de gran precio. ¿Alguien quiere decir algo? Ya vi que levantó la ceja Milka y quiere decir algo. Muchas gracias, hermano. La verdad, en conocerle, aunque sea a distancia, como dice usted. A larga distancia. A pesar de ser un medio informal, pero Dios tiene un propósito, hermano. Para Amén. que estemos así, ¿no? Por este medio, volvernos a su palabra, ¿verdad? Yo considero que nos ha sacado de los templos, porque a veces solamente en los templos, ¿verdad? Cantando mucho, sirviendo ahí, ¿verdad? Algo de una manera religiosa. Y ahora creo yo que Dios nos está como regresando a su palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Aprovechar bien el tiempo, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Amén, así es. El tiempo porque los días son malos y yo creo que esta crisis pues nos lo está presentando de esta manera y la verdad le agradezco mucho su mensaje, su palabra. Ha cumplido el propósito, al menos en mi vida, ¿verdad? Yo estoy en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ha cumplido el propósito por el cual ha sido enviada por medio de usted. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias a Dios. Con mucho gusto, hermanita. Amén. Gracias, Milka, por tus palabras. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quién más quiere decir algo? Venga. ¿Alguien que quiere expresar? Yo creo, pastor, yo creo que tienen más deseos de unos taquitos. Mire, yo tú también, que quieres tacos, los extrañas. Yo me comí unos taquitos esta mañana y unas, ¿qué me hizo? Unas quesadillas sabrosísimas. Está tu esposa. Ya vimos a tu esposa a tu lado, ahí está, mira. Ay, bueno. Aquí está. Ah, sí, ahí apenas la pueden ver. A mí es una experiencia muy diferente, ¿verdad? Poder hacer todo eso en
con el tecnología nueva. La tecnología. Sí, It's la a big pleasure to see you again. God bless you. We love you. Thank you, gracias. Alex, ¿te dicen Alex o nomás Alejandro? Como quieras decirme, a mí no me Sí, importa. a los Alejandro nosotros le decimos Alex por cariño. Ya, sí, allá siempre me decían Alex, tú también me decías Alex. Así que Mira, no hay problema. vos eras apenas un adolescente cuando yo te conocí. Sí, es correcto. Ya andaba, Cuando fui con tu papá, sí. claro, y luego cuando fuimos allá al instituto y ahí estuvimos en tu casa. Ajá, también. Bueno, Venga, ven. seguirá siendo un gran maestro para mi vida, un hombre que inspira, que motiva, ¿verdad? Como siempre lo ha sido y los momentos que has estado con nosotros compartiendo. Recuerdo cuando también bajaste a Houston a predicar a la iglesia de mi hermano Sergio. Oh, sí, sí, claro. Y todos esos momentos, bueno, ha sido Amén. de bendición. Gracias por tu vida, por tu esposa, tan Con linda mucho gusto, hermano. contigo. Amén. Gracias a Dios por sus vidas. Amén. Gracias. Nos vemos en la próxima. Amén. Claro que sí. Dios te bendiga. Felicidades. Un abrazo para todos. Bendiciones. Adiós. Going up, leaving. Ok, take care. Bueno, bye bye. Adiós. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Continuamos aquí el próximo miércoles. Tenemos la reunión como siempre. Nos conectamos cada miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. ¿Verdad? Miércoles a las 8 y domingo a las 11 de la mañana. Hay muchos que fueron invitados por otras personas y quien les invitó, con mucho gusto pídanle mi número telefónico y con mucho gusto les puedo pasar yo el link para que se conecten los días miércoles que tenemos reuniones. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hay una gente que están ahí, están de Chuapas, Veracruz, están conectados desde Campeche, están conectados desde Laredo, ¿verdad? Que ya tenemos allí. Y algunos otros que no sé dónde se conectaron, otros de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por todos los que están aquí conectados, ¿sí? Que Dios me los guarde, me los bendiga. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Así que nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Para todos los que se conectan conmigo, a las 8 de la noche. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Gracias por estar con nosotros y por compartir esos momentos con este hombre, que ya les mandaré un link de un video para que vean las multitudes y la manera de cómo fluía o cómo fluye este hombre predicando, ¿verdad? De esa manera. Y bueno, es la primera vez que está incursionando en esto él y para él es nuevo, pero parece que le gustó. Así que qué bueno, ¿verdad? Para que siga con nosotros dándonos esta palabra. Ok, no sé si alguien quiere decir algo, se queda, si no, nos despedimos todos y que Dios nos los guarde a todos. Vero, que Dios te bendiga allá en Laredo, pórtate bien. Aquí tenemos el atoso de tu marido. Mira, el atoso. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad me siento honrada. Muchas gracias, Alejandro. La verdad ha edificado mi vida muchísimo y pues esperemos volvernos a ver, ya sea con el hermano Stanley o como sea, ¿verdad? Te agradezco, ya tienes mi correo, así que cualquier link que tú creas que sea como para mi crecimiento espiritual, todo es bienvenido, todo. Claro que sí, Mica, así va a ser. Ahí vas a recibir la invitación, por supuesto. Al contrario, va a ser un gusto contar con tu presencia con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, bendiciones, que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo el día miércoles. Bendiciones.